Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de mediodía y medianoche, el cual se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos 13 horas y 20 horas, el día lunes a las 21:30 horas, luego del noticiero central de Canal del Sur, para a partir del martes se sube a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden encontrar toda la programación del programa de mediodía a medianoche. Bueno, vamos a iniciar el diálogo con un interesante invitado que ya es parte de nuestra conversación cada vez que necesitamos tocar temas en profundidad, sobre todo del ámbito político. Me refiero a nuestro querido amigo Rodolfo Norambuena Fernández, concejal de la ilustre Municipalidad de Ancud, segundo periodo. Él milita en el Partido del Poder Ciudadano, que está integrando también el Frente Amplio. Estimado Carlos. Bueno, Rodolfo, un agrado tenerte nuevamente con nosotros. Siempre ha sido muy informativa tu participación y bueno, este programa está muy centrado en las actividades del municipio y su relación con la comunidad. Por eso agradecemos tu presencia y la información que nos vas a entregar nuevamente sobre la situación del municipio, las relaciones con la comunidad, etcétera. Yo encantado de estar aquí nuevamente invitado y dispuesto a contestar todo. Qué bien. Sí. Rodolfo, yo quisiera preguntarte inmediatamente, aprovechando que en los últimos consejos se trató el tema deficitario de la corporación municipal, ¿cierto? Sobre todo en el área de educación. ¿Qué explicación se da por el no pago de las cotizaciones? ¿Pueden haber retenciones a la subvención? ¿Cuál es hoy día la realidad de la corporación en el área de educación? Bueno, la realidad actual no dista de la realidad anterior que conocimos cuando se instalaba esta administración municipal, que daba cuenta de estos miles de millones de deudas. Y en relación a la deuda en cotizaciones previsionales, bueno, se mantiene la deuda desde varios años y se ha ido incrementando, y eso es porque, según la explicación que se nos da, se le ha dado prioridad al pago de los sueldos líquidos, que evidentemente uno puede entender esa prioridad porque se trata de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras finalmente. Y eso, sumado a que sigue existiendo un déficit mensual que bordea los 240 millones cada mes, cuestión que sin duda no deja ir saldando la deuda, y es como tener atada una soga al cuello finalmente. No es un panorama alentador, Claro. A pesar de la cantidad de fondos que hemos autorizado como Consejo Municipal para su traspaso a la corporación. Se han hecho muchos traspasos, ¿verdad? Bueno, hay que considerar que se han traspasado cerca de 3.000 millones en estos últimos 2 años. Recordemos que fue aprobado por el Consejo Municipal con un voto mío que fue de abstención porque no estaba sobre la mesa toda la información que yo por lo menos consideraba necesaria en ese momento, pero se aprobó el leaseback de 1.800 millones y esos 1.800 millones se trasladaron directamente a la corporación, y de ahí 2 traspasos que tienen que ver con fondos directamente del presupuesto municipal. Y bien, hay que destacar que en la historia anterior de la comuna no habían existido la disposición, la voluntad de generar traspasos tan grandes desde el presupuesto municipal para poder sanear de alguna u otra forma, a ayudar como un paliativo para la situación de la corporación. Eso hay que destacarlo y hay que asumirlo en su justa medida. No obstante, no es el dinero suficiente para poder saldar una deuda que se empina en varios millones, en varios miles de millones. Entonces, la solución se ve cada vez más lejana y se han planteado diversas como hipótesis sobre lo que debiese pasar, desde reducción de la cantidad de trabajadores por tener una matrícula muy baja, fusión de establecimientos. Y que va disminuyendo siempre. Claro, hay una carga horaria que es mucho más de la que se estaría necesitando en relación a la matrícula que existe. Eso por un lado, y desde ahí incluso gestiones a nivel político para que puedan ser utilizados fondos salvavidas para nuestra comuna. Según lo que plantea el alcalde, son 5 comunas en Chile las que están viviendo esta situación específica de deudas del terror. Entonces, una de las cosas que planteaba yo es que si una
una situación de solamente 5 comunas de casi 350, entonces lo que se podría plantear, por ejemplo, es contactar a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas presentes en el Consejo Municipal, que está la derecha, está la ex nueva mayoría, está el Frente Amplio, hagamos todos los esfuerzos para contactar a Eso se estaría haciendo. Bueno, yo soy respetuoso de los conductos regulares y espero que el alcalde entonces haga el primer contacto con la presidenta de la Cámara de Diputados. Claro, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se pueda en alguna sesión poder plantear la situación, ojalá de estas 5 comunas, y que eso sirva para una especie de una suerte de presión para el gobierno para que puedan autorizar la bajada de los fondos. Creo que son esos los caminos que van quedando y evidentemente la solución debiese darse en el marco de una mesa abierta con todos los participantes sobre el tema. Yo he sido reiterativo en el Consejo Municipal, mientras toda la información esté sobre la mesa siempre y en conocimiento de los trabajadores, va a ser mucho más llevadero este proceso que ya de por sí es traumático. ¿Y hay hacia el futuro algún tiempo dado que se pueda solucionar el problema o no se sabe todavía y la situación puede llegar hasta el infinito? Más allá. Yo trato de tener un pensamiento positivo en estas cosas porque de lo contrario uno estaría con una depresión terrible y sobre todo porque se trata de nuestra comuna y de lo estancada que va quedando. El hecho de traspasar fondos municipales a la corporación lo que hace es mermar el desarrollo de otro tipo de proyectos de inversión en nuestra comuna. Sin embargo, el panorama tampoco es muy alentador si es que no hay una voluntad política desde el gobierno. Aquí nadie va a tener la varita mágica para sacar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de pesos para decir, bueno, esto quedó saneado. Y aunque sea eso, de todas maneras nos enfrentamos a que hay una baja matrícula que hace que se entregue una subvención más baja y que no alcance para cubrir todo lo que hay que cubrir. Entonces aquí lo que se necesita es una reestructuración un poquito más profunda de la educación que no tiene solamente que ver con el análisis financiero, Claro. Tiene que ver con cuál es el proyecto político educativo comunal. Y claro, podemos estar todos los años aprobando el Plan Anual de Desarrollo Educacional Municipal, el conocido PADEM, pero aquí se tiene que generar una visión, un liderazgo respecto a cómo pensamos la educación. Que reitero, no tiene que ver solamente con cuántas lucas faltan o cuántas lucas tenemos, sino qué es lo que le estamos ofreciendo a las familias ancuditanas para que se entusiasmen y tengan a sus hijas y sus hijos en el sistema público. Y ahí hay que ser sumamente transparente. Hay muchos que no tenemos a nuestros hijos en el sistema público, siendo una opción legítima. Yo no tengo por qué, yo leía la otra vez con la discusión del Liceo Agrícola, con la fusión con el Liceo Don Piñeira, que muchos condenando a los que tienen los hijos en colegios particulares subvencionados, pero ¿qué podría decirle uno a un padre, una madre que tiene a sus hijas en el seminario, que tiene una matrícula gigantesca, y es porque han hecho bien la pega? Han hecho bien la pega de ofrecer entonces un proyecto educativo que es atractivo a la comunidad, y así todos los colegios. Yo creo que ahí es donde hay que generar una reflexión profunda para poder fortalecer, si es que realmente queremos fortalecer en este caso el sistema educativo que tiene el municipio. O lo planteaba el alcalde también, que era una posibilidad que era poder adelantar el proceso de desmunicipalización en Ancud. Al respecto, disculpa Rodolfo, ese tema de la desmunicipalización es un tema que ya se ha socializado, por ejemplo, en el Consejo. ¿Cuándo se viene ese proceso? No se ha hecho ninguna presentación en el Consejo de información. Aquí es lo que uno puede ir indagando y formándose individualmente en ese sentido. Yo creo que de todas maneras, yo no veo con muy buenos ojos el tratar de adelantar el proceso de desmunicipalización, porque es casi como sacarse este problema de encima. Yo creo que aquí hay que generar una reflexión, sobre todo con los trabajadores de la educación, para ver cuán conveniente le es también a ellos el proceso de desmunicipalización. Cómo se respetan sus derechos laborales, ¿se le quitan o no se le quitan derechos laborales? Entonces yo creo que es un tema mucho más profundo que solamente hacer una gestión. Creo que el problema es cómo lo analizamos nosotros internamente. Y evidentemente sí, es un tema complejo porque se trata también de altas sumas de dinero. Por eso es que se debe generar la voluntad del gobierno. En este caso, aquí nadie tiene esta cantidad de plata excepto el nivel central, el Estado. Con el tema de la educación, voy a dar mi punto de vista. Yo creo que nosotros estamos viendo más la educación desde el tiempo de la dictadura. La dictadura se encargó de
empezar el proceso de desprestigio de la educación pública en Chile, que tenía un rol fundamental en nuestra sociedad. Por lo tanto, lo que estamos hablando hoy día, de tratar de financiar lo que podría ser en un futuro la educación de nuestros hijos, yo creo que lo estamos enfocando mal. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista de la estructura de una educación del menor en que le enseñemos valores que a la sazón de adulto tengan un pensamiento crítico, propositivo dentro de la sociedad. Entonces, acá es súper fácil, Rodolfo, yo creo que en Ancud es súper fácil criticar al tema municipal porque no cuenta con los recursos, porque si los mismos profesores o la calidad de los profesores fuera la misma, yo creo que no estaríamos hablando de calidad de educación, sino que estaríamos hablando de cosas mucho más profundas en relación a la educación de nuestros hijos. Yo creo que, claro, una cosa es la financiera, que sin duda hoy día apremia y golpea duramente. Pero lo otro es dar las conversaciones, y aquí es donde tienen que estar preparadas las autoridades, ¿no? Claro. Y dispuestas. Este es un tema también que hay que conversar a nivel filosófico. ¿Cuál es el objetivo de tener a los chicos metidos en un aula durante todo este tiempo? A mí me gustaría, por ejemplo, que podamos innovar en indicadores que nos digan si nuestros hijos, nuestras hijas están siendo felices en un sistema educativo como este. Para mí es esencial el pensar en que si son felices, si están contentos, si están satisfechos, si se sienten cómodos, si las metodologías que se están utilizando sirven para eso o no. Hoy día estamos viendo solamente una discusión que es económica, financiera, y por otro lado que se cumpla con las pruebas estandarizadas en Chile. A decir, entonces, el CIMSE y la PSU, que serían como los indicadores para ver si les va bien o les va mal. Pero nadie está preocupado si ese pequeño ser humano está contento en la vida, puede tener una capacidad de reflexión para imaginarse lo que puede ser su futuro, para desarrollar un pensamiento crítico frente a la vida, para que tenga finalmente una educación que sea integral. Y eso yo creo que debe ser una de las cuestiones esenciales. Sí, lo financiero es sumamente importante, tampoco quiero quitarlo del trabajo que hay que hacer, pero creo que hay que integrar todas estas otras variables que son sumamente importantes a la hora de decirle a la comunidad, bueno, esto es lo que estamos ofreciendo como sistema público en torno a la educación. Y yo creo que esa discusión está sumamente atrasada. No solamente basta con decir que la infraestructura está buena, que están los gastos cubiertos, sino que qué es lo que estamos ofreciendo que nos distinga, cuál es la educación integral, contextualizada al territorio. Y esto entendiendo que tenemos una identidad cultural, unas particularidades en el territorio que vivimos, que se entrega entonces a la comunidad. Creo que ese debe ser el camino que se debe tomar. Perfecto. No, es hacia otro tema que hay algo que desde el tiempo quizás inmemoriales o de que se creó la ciudad de Ancud. ¿Qué pasa con la calle 18? Que es una de las arterias principales en la ciudad. Y siempre estamos en invierno con los problemas de inundación, cuando hay mucha lluvia, que la marea alta. ¿El municipio tiene algo que ver en la solución de esto? Bueno, lo que establece la ley es que el responsable de la mantención y el diseño e implementación de todas las soluciones que tienen que ver con las aguas lluvias es el Estado, en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas. No obstante eso, yo he visto que sí el municipio ha adquirido compromisos, habrá que analizar la oportunidad en que lo ha hecho, para poder generar las limpiezas periódicas. Recordemos que en la penúltima inundación tuvimos a los vecinos en la sala de Consejo Municipal, estuvo incluso el gobernador, donde se comprometió entonces a hacer una limpieza de todo el río con cierto grado, con cierta frecuencia, y que eso se ha informado a los vecinos. Bueno, y era el Consejo Municipal, pero solamente alcanzó a llegar la información para los vecinos, a nosotros no nos ha llegado información, lamentablemente. En esa ocasión también se habló de que la solución de fondo tiene que ver con la implementación del Plan Maestro de Aguas Lluvias de la comuna de Ancud, pero que se empina en una inversión de 22.000 millones de pesos, que es muchísimo. En el marco de la última inundación, uno se entera, porque no llega la información al Consejo, me enteré también por la prensa, como la mayoría de los ciudadanos, que entonces la autoridad de gobierno había dispuesto una cantidad de millones de pesos para generar entonces obras que permitan entonces paliar esta situación. Y en ese sentido entonces uno tendría a pensar de que son soluciones que se van a empezar a ver,
que esperamos evidentemente que sea efectiva. La molestia de los vecinos, las vecinas, comerciantes del sector es legítima porque es real. Y ellos mismos entonces manejan en términos de leyes quiénes son los responsables. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay una serie de acciones que se deben ir haciendo, no solamente informar a la comunidad, pero también esas acciones tienen que ver con cómo la comunidad también se comporta. Aquí no es una, lo voy a decir de una forma muy clara. La basura que saca el equipo municipal cuando va a limpiar no la bota el alcalde, no la bota los concejales, ni la bota el equipo municipal que anda limpiando, lo bota la comunidad. Exacto. Y a mí, porque yo lo he visto, yo no ando cuenteando. Yo he ido allá, he estado en el río La Toma e incluso me ha tocado ver hasta una pantalla de computador de esas antiguas grandotas tiradas en el río La Toma. Y hasta donde yo sé, cuando la vi, que era el periodo anterior, ni la exalcaldesa ni los concejales que estuvimos fuimos a votarla. Entonces alguien fue y votó eso ahí. Y nos han comentado que han encontrado hasta colchones tirados en el río. Entonces, aquí hay una responsabilidad también de la comunidad y lo podemos ver no solamente en el caso del río La Toma. Vemos cómo se va acumulando la basura en distintos lugares, como cuando en algunas poblaciones o sectores ven que el contenedor está ya colapsado, pero aún así se le sigue tirando basura. Entonces, es como que la basura no fuera un problema del que la produce, sino del que tiene la responsabilidad y la obligación, en este caso una función que es privativa del municipio, de retirarla. Entonces yo creo que aquí hay que establecer las responsabilidades en su justa medida también. Yo quisiera, evidentemente, que se agoten todas las gestiones para gestionar los recursos para una solución definitiva. En su momento, en una visita a terreno que hicimos junto al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, tuvo la gentileza de invitarme a verlo de la Costanera, la primera visita que se hizo a terreno como inspectiva. Yo le veo un informe donde les decía también pongamos ojo con cómo se va a evacuar el agua lluvia de estas nuevas instalaciones para que no colapse en calle 18. Fue un informe que solicité incluso por acuerdo con usted que se enviara a la Dirección de Obras Portuarias para que se tuviera en mente. Entonces hay que estar viendo desde una perspectiva un poquito más amplia este problema. Yo espero que la inversión que va a hacer el gobierno ahora sea efectiva y que logre solucionar y que no tengamos entonces a los vecinos cada cierto tiempo perdiendo económicamente, porque son impactos entonces en nuestra economía local que la siguen machacando en el suelo. Rodolfo, tú hacías mención del proyecto Costanera. ¿Hay un plazo definido de cuándo va a estar listo o se están retomando las construcciones? Sí, hace en la última sesión de consejo un colega concejal lo consultó y recuerdo que la respuesta del alcalde creo que fue ahora fin de año, noviembre, diciembre o diciembre. ¿Estaría listo? De este año, sí, el desafío es que qué pueda bueno. estar listo para la temporada de verano. Ya tuvimos un verano sin la costanera, con la costanera cerrada y también eso impactó duramente a los servicios turísticos que prestan nuestros vecinos que han tomado la decisión de emprender en esos rumbos. Un segundo verano podría ser mucho más perjudicial. Por eso es que es necesario estar en muy buen chileno chicoteando los caracoles cuando se empiezan a detener estas obras. Ahora esto se detuvo por un hallazgo arqueológico. Hay que decirlo eso. Y claro, hay que entender también eso, que en ese sentido el Consejo de Monumentos Nacionales detiene las obras porque tiene que analizar el valor de esos hallazgos arqueológicos. Bueno, vamos a cambiar Radicalmente. De un tema a otro tema, a pero otro tema. todo interesante. Ya, por supuesto. Rodolfo, un 5 de octubre de 1988 la ciudadanía, el país, el pueblo de Chile derrotó una dictadura con esto, con un lápiz. ¿Ya? Todavía hay cosas pendientes, porque en esa instancia se votó democratizar el país, iniciar una democracia. Todavía tenemos bastante pega pendiente, por lo tanto a la ciudadanía hay que recordarle cada cierto tiempo lo que ahí ocurrió, lo que aconteció y lo que supuestamente íbamos a vivir al día de hoy, que yo entiendo desde mi particular posición estamos al debe. ¿Cómo va ahí el Poder Ciudadano junto al Frente Amplio para este 5 de octubre, Rodolfo? Bueno, creo que consideramos que para empezar no hay nada que celebrar. Es una fecha que hay que recordar, hay que ponerla en valor en su justa dimensión. Y voy a partir discrepando con un hecho. Yo creo que a la dictadura no se le derrotó con un lápiz. Aquí hay que poner en valor todas las formas en que se luchó contra una dictadura cruel,
contra la tortura, el asesinato, y creo que el rol del movimiento social, de la protesta social y de las distintas formas de lucha que se dieron en un contexto totalmente adverso para el pueblo, fueron las que finalmente pudieron catalizar en un plebiscito. Creo que no hay que dejar de ver todas esas otras luchas que sirvieron para correrle el cerco a la dictadura y generar una presión popular tan fuerte que haya logrado entonces, como digo, catalizar en este plebiscito. Concuerdo contigo, Rodolfo. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que por la vía armada no se podía derrotar a la dictadura, por eso le puse énfasis al lapicito. Sí, está bien, está bien. Sí, yo creo que en ese sentido, en todo caso, todo lo que se movilizó en términos sociales sumó. Sí, a eso quiero referirme. Eso. Y respecto a la fecha, a los 30 años, a lo que va a suceder este año respecto, yo reitero, creo que no hay nada que celebrar respecto a la derrota de una dictadura cuando seguimos con la constitución del dictador. Claro, no hay exacto. nada. Cuando esto tiene que ver con voluntades políticas y con jugarse realmente por derrotar a la dictadura. Nosotros estamos sufriendo, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, estamos sufriendo los resabios malditos de una dictadura. La privatización de derechos sociales, el cómo se desmanteló la riqueza del Estado, la cantidad de empresas estatales que eran propiedad finalmente de todos los chilenos, cómo se remató al mejor postor que terminaron siendo el peor postor, y a los familiares de las oligarquías chilenas. Entonces, pretender generar un espacio hoy día para celebrar el papel y el lápiz me parece un tanto exagerado, sobre todo cuando quienes están llamando a celebrar no han tenido durante estos 30 años voluntades políticas para generar las transformaciones profundas que requiere el país. Yo creo que si queremos darle connotaciones especiales a estos 30 años, tienen que ver con compromisos reales para generar esas transformaciones de tipo legislativa, de la que se requiera realmente. Sí. Pero tenemos que partir entonces enfrentando un proceso que deseche esta constitución que fue creada por una dictadura y que sigue siendo validada. Esa es una de las primeras partes que uno no podría entender en torno Se le han hecho a unos la barnices celebración. nomás. Por supuesto, podemos maquillar, Claro. pero siempre va a ser una dictadura, o sea, una constitución de una dictadura. Entonces, si queremos hablar, como se hace en distintos sectores políticos, incluso en el que pertenezco yo, haciendo gárgaras sobre la democracia, condenando a otros países, bueno, yo creo que es necesario tener una opinión respecto a lo internacional, pero también hay que tener una opinión respecto a lo que pasa en nuestro país. ¿Cuán democrático, con qué prisma democrático estamos viendo a nuestro país cuando tenemos la Carta Fundamental creada en dictadura? Y 30 años después del ingreso a la democracia, seguimos con las mismas leyes constitucionales. Claro. Me parece que hay una contradicción y me parecería mucho más profundo, honesto, honorable el poder generar compromisos de transformación profunda, las transformaciones que requiere Chile para entrar en una democracia verdadera, plena. No estamos en una democracia plena nosotros hoy en día. Así es, pues. ¿Carlos? ¿Jorge? Yo quiero volver a lo nuestro, a lo ocultano. Te quiero preguntar por dos proyectos, Rodolfo. Uno que tiene que ver, tú comentabas delante el tema si nuestros niños son felices en la escuela. Sí. Yo cuando era escolar en la básica, yo me iba corriendo al hall de la escuela a las clases de educación física, a las clases de gimnasia. Me encantaba. Al respecto, quiero relacionar eso con la construcción, ese proyecto del polideportivo donde el colega tuyo, concejal Marco Velázquez, ¿cierto?, anda con una nómina, con un listado donde uno va firmando si está de acuerdo o no. Sí. Yo creo que todos están de acuerdo. ¿Es factible ese proyecto? Y también el proyecto Costanera, por favor, Rodolfo. Yo creo que uno, cuando ejerce un cargo de representación popular como ser concejal, debe ser, primero que todo, sumamente responsable con sus acciones. Yo debo decir que el proyecto del polideportivo no existe. Hoy día es una idea que ha planteado el colega concejal Velázquez. Pero es una buena idea. Yo no discuto eso. Parto diciendo lo que es verdad. Después podemos desmenuzar sobre la idea. Pero parto diciendo lo que es una verdad. El proyecto no existe. No hay un proyecto municipal para presentar alguna fuente de financiamiento para construir un polideportivo. Existe una idea planteada en el Consejo Municipal, una idea. No ha sido profundizada tampoco en el Consejo Municipal, una idea de un colega concejal que anda juntando firmas para apoyar esa idea.
en las veces que lo ha nombrado, porque ha sido una mención y obviamente una argumentación sobre la necesidad. Me acuerdo le he preguntado yo cuánto vale el proyecto, más o menos, para hacerse formarse una idea. No tiene los datos el colega concejal, no sé si ahora habrá actualizado eso, pero eso es lo cierto. Puede hacer el esfuerzo de reunir las 38.000 firmas de los habitantes de Ancud, pero en la medida en que no sea tomado como una decisión institucional para desarrollar entonces una elaboración del proyecto, presentarlo a una fuente de financiamiento, es una idea. Para ser responsable y no crear falsas expectativas a la comunidad. Ahora bien, respecto al fondo del asunto, que tiene que ver si es viable o no, yo creo que hay que analizar los espacios que actualmente tenemos y su nivel de utilización. No queremos el día de mañana construir un elefante blanco que va a estar subutilizado, porque tenemos que recordar que el uso de los fondos públicos tiene que ser racional, eficiente, ¿cierto? Y eficaz. Y en ese sentido, entonces, lo primero que hay que hacer es diagnosticar entonces la cantidad de espacios que tenemos, su utilización y cuál es la carencia que tenemos. Yo considero que sin duda debemos tener más espacios para el desarrollo del deporte. Lo hemos escuchado desde, por ejemplo, la Asociación Atlética de Ancud, que se hacen necesarios espacios para ese tipo de especialidades. Pero creo que para generar expectativas en la comunidad tenemos que empezar con estudios un poquito más profundos sobre esto, para poder encontrar la justificación a tamaño, nivel de inversión, porque construir un polideportivo implica varios miles de millones de pesos invertidos, y lo otro es para someterlo a una priorización respecto a los proyectos que requiere nuestra comuna. Sí. ¿Qué proyecto es prioritario o no para la comuna? Entonces yo creo que lo que se debería hacer, y eso tiene que ver con la iniciativa de mi colega concejal, es presentar la idea un poquito más acabada, tal vez estudiar mayor el asunto, analizar la experiencia en otras comunas, y no cabe duda que entonces se le podrá dar toda la seriedad que hay que darle. Y con esto no quiero decir que no sea una buena idea. Siempre el invertir en el desarrollo deportivo, el esparcimiento de la comunidad, que tiene que ver con una cuestión no solamente de entretención, competencia, sino también una cuestión sanitaria, una cuestión de salud, va a ser bueno. Pero para que las inversiones sean precisas, sean efectivas y den los resultados que nosotros nos imaginamos que debiesen tener, bueno, hay que hacer un estudio más acabado. Yo, dicho esto, apoyo el hecho de que se pueda presentar un proyecto así, pero me gustaría conocer los datos que lo justifiquen racionalmente en términos del uso de los recursos públicos. Y respecto a la costanera... Adriano Gruesa. Sí. Adriano Gruesa, sí. Adriano Gruesa, el alcalde el otro día nos informó que el próximo año, si mal no recuerdo, ya se empieza el proceso de licitación. Ah, qué bueno. Para que sí, no estaban comprometidos los recursos en el presupuesto de la Nación para este año, pero sí estarían entonces dispuestos para el próximo y empezar a ejecutar eso. Para el que estaría al debe sería para la etapa 2 de la costanera, pero también nos decía que se va a realizar la gestión para que, si no están los recursos de la etapa 2 de la costanera, que es llegando hasta la playa, sí se pudiera generar la gestión de los recursos para el muelle de la plazoleta Coleta Ancud, que también tiene presupuestado el generar un muelle que salga de los roqueríos que existían ahí, que salga hacia el mar, pero que era parte de la etapa 2. Bueno, lo que se pretende es que por lo menos exista eso. Eso son las gestiones. Dos obras que sin duda sí van a cambiarle la cara a estos sectores de nuestra ciudad. Bueno, el director aquí me está aleteando hace rato que el tiempo se nos ha pasado. Rodolfo, te agradezco tu tiempo, tu disposición. Igual supongo que la conmemoración del 5 va a ser en el Teatro Municipal. Desconozco. Nosotros como partido no estamos plegados a la organización de este evento de la ex nueva mayoría, o incluso entiendo que hay comprometidos por lo menos en Santiago la participación de otros partidos de otros partidos del Frente Amplio. Sí. Nosotros no tenemos ningún compromiso ni vamos a participar de estos
actos. La discusión hasta hoy día, de hecho, nosotros estamos recibiendo la visita de nuestra presidenta nacional, de Karina Oliva, la presidenta de Poder Ciudadano, que va a estar junto a nuestra diputada Claudia Mix aquí en Ancud, la cuarta visita que ya hace la diputada aquí, donde va a ser uno de estos temas sin duda conversado. Pero esta es nuestra perspectiva también. Sí, claro. No estamos por sacar el confeti y los globos cuando hay mucho que avanzar en Chile en torno a los derechos sociales. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Estimado Carlos, te doy la palabra para que vamos despidiendo. Bueno, Rodolfo, ha sido una muy informativa participación tuya, que parece que este programa ha estado centrado en el municipio, y es bueno eso, que la comunidad se entere de las soluciones, de los problemas que hay. Agradecemos tu participación a este programa, Rodolfo. Bueno, estimados televidentes, debo señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos 13 y 20 horas, y el día lunes a las 21:30, luego del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del martes ya ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Dicho esto, nos vemos en un próximo programa. Hasta siempre.